a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti.
Que el Señor le bendiga en este día. Que este sea un día en que podamos recordar que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Es siempre una bendición poder compartir la palabra de Dios para que ella nos edifique, nos transforme, nos recuerde qué quiere Dios de nosotros, qué tiene Dios para nosotros, qué dice la palabra del Señor acerca de aquellos que le buscan, aquellos que le aman y cómo el Señor ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema muy sencillo y a la vez muy profundo, así como es la vida en el Señor, la vida cristiana. Y el tema de hoy es una nueva vida. ¿Qué significa tener una nueva vida? ¿Qué significa que cuando nosotros llegamos al Señor, nuestra vida pasa de ser un antes a un ahora, a un después? Y para entrar en la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable, que Él esté con nosotros como siempre está y que esta palabra pueda alimentar nuestro espíritu y nosotros podamos comprenderla y podamos llevarla a la práctica. Señor, te damos gracias en este día por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque podemos adorarte y podemos acercarnos a ti confiadamente, acercarnos delante de tu presencia para escuchar tu voz, para estudiar tu palabra, porque en ella encontramos vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque en ti tenemos una nueva vida. Y para iniciar este tema, yo quiero invitarles a ir a un texto muy conocido que está en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17. Dice en esta versión, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, una nueva vida. Cuando nosotros llegamos al Señor, le entregamos nuestra vida, ahora ya nosotros comenzamos a tener una experiencia de vida diferente a la que teníamos y la expectativa de nuestra manera de ser, de nuestro comportamiento, de nuestra esperanza, de lo que hay dentro de nosotros, cambia, viene a ser transformada, porque Dios hace de nosotros, según este texto, en otros pasajes o en otras versiones, dice nuevas criaturas, una nueva creación. Ahora dice la vida antigua, todo lo que nosotros éramos, vivíamos, sentíamos, habíamos experimentado o hecho, todo eso queda atrás en el pasado y delante de nosotros comienza una vida nueva. Ahora, ¿cuáles son esas características? ¿Qué elementos nosotros podemos extraer de la palabra de Dios para recordarnos, para aprender que nosotros ahora tenemos una nueva vida? ¿Qué significa tener una nueva? Significa, en primer lugar, que nosotros ahora estamos en Cristo. Y esta es una frase que aparece en muchos lugares en el Nuevo Testamento, el estar en Cristo Jesús. Y uno puede llevarlo a ser una frase muy bonita, que suene muy teológica o muy doctrinal, para algunos complicada esta frase, como decir, bueno, ¿qué significa eso de estar en Cristo? Si Cristo no está físicamente entre nosotros. Entonces viene este tipo de preguntas que son muy interesantes y válidas de hacer. Y nosotros vamos a tratar de responder. ¿Qué significa ahora estamos en Cristo? En una nueva vida nosotros estamos en Cristo. Dice Colosenses, el capítulo 3, el verso 17. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Cuando nosotros hablamos de que nosotros estamos ahora en una nueva vida, estamos en Cristo, nosotros debemos comprender que el concepto básico viene a ser, número uno, nosotros ahora nos identificamos con el Señor, le pertenecemos a Él, somos de su propiedad y nosotros vivimos para Él.
Él es nuestro Señor. Y aquí el concepto de Señor, y cuando dice todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, y que nosotros ahora estamos en Cristo, tiene que ver con que ahora nosotros estamos viviendo bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad del Señor Jesús. Es muy bueno cuando nosotros reconocemos, y es ese primer paso de entregarle la vida al Señor, cuando nosotros le decimos: Señor, te entrego mi vida, toma mi vida, perdona mis pecados, sé tú el Salvador de mi vida. Y ocupa el Señor la redención de nuestros pecados. Y eso es el primer paso, pero también ahí viene conectado el concepto de nosotros entender el concepto del señorío de Cristo. Nosotros, cuando entramos a una nueva vida en el Señor, ya comenzamos a tratar de entender, identificarnos con Él y a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es decirle: Señor, ya no vivo yo, decía Pablo, ahora vive Cristo en mí, y por eso lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora yo vivo para Él. Ahora mis decisiones, mi comportamiento tiene que estar fundamentado en la voluntad de Dios, no en mi voluntad. Tenemos que aprender a hacer, y es bien interesante porque Pablo, en el texto de Colosenses que leíamos, dice: todo lo que hagan de palabra o de hecho. En otras palabras, no solamente lo que nosotros pensamos, nosotros debemos pensar en... Decía Pablo en Filipenses: piensa en todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable. De eso llenen su mente en Filipenses. Pero cuando llegamos a Colosenses, Pablo aquí entonces nos muestra que no solamente la vida nueva en el Señor, estar en Cristo, implica en que la verdad de Dios está en mis pensamientos y que todo lo bueno está en mis pensamientos, sino que también está involucrada mi palabra, lo que digo, mi palabra y mis acciones. Dice Pablo: de palabra o de hecho. Esto quiere decir el estar ahora identificados con Cristo, el que ahora vivimos para Él, vivimos bajo el señorío del Señor, que ahora nosotros le tenemos en cuenta para vivir cuando hablamos, lo que decimos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos. El poder comprender que ahora mi vida no me pertenece, sino que le pertenece a Dios. Hay quienes piensan que esto va en contra de esta capacidad o esta característica del ser humano de tener libre albedrío o tener voluntad propia. De ninguna manera. El morir para el yo, el entender que mi vida le pertenece a Jesucristo, también implica el comprender que la voluntad de Dios es perfecta, que la voluntad de Dios es mejor que mi voluntad, y que la voluntad de Dios, al ser buena, agradable y perfecta, no va a atentar contra mi bienestar ni contra tu bienestar. Cuando Dios nos llama a vivir bajo su señorío, es porque también Él sabe, aparte de que comprendemos que Él es Señor sobre todas las cosas, sobre la creación, el Señor soberano, es que también Él sabe que Él conoce lo que es mejor para ti y para mí. Entonces, lejos de entrar en una lucha en contra de Dios, de no es que yo quiero hacer mi voluntad, es que ese es precisamente el lamento humano, ¿no? Ese es precisamente una de nuestras características. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad en todas las cosas siempre, y por eso nos rebelamos, luchamos, contendemos a veces, o pensamos que estamos contendiendo contra Dios, porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y decimos: ¿por qué tengo que hacerlo a la manera de Dios? Porque a la manera de Dios está garantizada la victoria, porque a la manera de Dios está garantizada la paz, está garantizado nuestro bienestar, están garantizados resultados que en primer lugar van a actuar para glorificar a Dios, y en segundo lugar esos resultados van a ser de beneficio para nosotros. Entonces, una nueva vida tiene que ver con que ahora me identifico con el Señor, ahora estoy en Cristo, ahora vivo bajo el señorío de Cristo, y mi voluntad la cedo para hacer la voluntad de Dios, recordando que la voluntad de Dios para nuestras vidas es siempre buena. Cuando nosotros
pensamos en una nueva vida, también aprendemos que eso significa que ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Este concepto de la gracia de Dios es uno de los conceptos principales del Evangelio de Jesucristo, de la relación de Dios con el ser humano. Y cuando nosotros pensamos en la gracia de Dios, podemos pensar en dos direcciones. Por un lado, la gracia de Dios significa que Dios me da gratuitamente. La palabra gracia significa regalo, don. Dios me da gratuitamente aquello que yo no merezco. Entonces, todo lo que nosotros hemos recibido, todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a la gracia de Dios. La salvación de Jesucristo, por medio de Jesucristo, es por la fe, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Ese concepto de que Dios no nos da lo que nosotros merecemos, sino lo que no merecemos. Y eso es la gracia. Entonces, por un lado decía esta dirección de la gracia de Dios que tiene que ver con ese don inmerecido, que Dios nos da lo que nosotros no merecemos. Él se place en bendecirnos, Él se place en redimirnos, Él se place en perdonarnos, Él se place en amarnos. Esto es inmerecido, esto es pura gracia de Dios. Pero por otro lado, también la gracia de Dios se entiende como ese poder de Dios que nos capacita para poder vivir para Dios. Decía hace un momento que una de las características de una vida nueva es que ahora nosotros vivimos para Dios y podemos encontrar una gran dificultad de pensar, hablar y hacer la voluntad de Dios. Y nos cuesta enfrentarnos a las dificultades, a la enfermedad, a la soledad, a los problemas económicos, a los problemas de relación, a los problemas de la vida diaria, tan sencillo como eso. Nos cuesta enfrentarnos a la vida, a lo cotidiano. Una de las cosas que uno enfrenta en la vida es que se repiten patrones, comportamientos, se repiten situaciones. Cosas que uno ve que suceden en otras familias pueden también suceder en la mía o en la tuya. Cosas que afectan al mundo, situaciones que afectan, tragedias, no solamente afectan a una persona en X lugar. Uno ve como una marea, cómo afecta a toda la humanidad o a todo un país o a toda una ciudad, a toda una familia. Y uno, como creyente, como hijo de Dios, uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo enfrentarme a la vida, al mundo, a mis propias falencias o carencias? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Pues para eso está el poder de la gracia de Dios en tu vida. Nosotros no podemos solos. Por eso habla de una nueva creación, por eso habla de ahora somos una nueva criatura. Hay una vida delante para vivirla de una manera diferente, enfrentándonos a ella, no con nuestras armas, no con nuestras herramientas o nuestros recursos, sino con el poder de la gracia de Dios. Hay un texto en el segundo libro, la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, el verso 9, que también es muy conocido. Y se han escrito canciones, poemas sobre este texto, este único texto que dice, y Él me ha dicho, te basta mi gracia. Dice la Reina Valera, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y está hablando Pablo, estaba diciendo, tengo tanto tiempo teniendo una situación en mi vida, se piensa que era una enfermedad, un problema físico, y que Pablo dice, le he pedido al Señor muchas veces que lo quite de mí, él lo llama el aguijón en mi carne, y le he pedido a Dios que lo quite. Simplemente, ¿cuántas veces no le decimos, Señor, ya quítame esto, ya no puedo seguir en esta situación, ya no resisto este momento, ya no resisto este modo de vida, ya no resisto estos problemas, yo creo que no voy a poder seguir adelante? Y si vienen a tu mente esos pensamientos y esos pensamientos destructivos,
acerca de que tu vida no vale nada, de que tu vida no tiene sentido, de que no hay una dirección. En primer lugar, si no le has entregado tu vida a Jesucristo, este es el momento de hacerlo, de decirle, Señor, sálvame, aquí estoy, te entrego mi vida. Pero por otro lado, si ya le conoces, si ya caminas con Él, si le has entregado tu vida, no tienes por qué vivir con esta sensación de ahogo, esta sensación de que todo se tiene que terminar, esta sensación de que no hay un remedio, no hay una solución, porque aquí está la respuesta. Nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, allí donde llega tu límite, allí donde tu capacidad se estanca, allí donde tú no puedes cambiar las circunstancias, allí donde tú piensas que no hay fuerzas para seguir adelante, allí es donde el Señor te dice que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Escribió el profeta, diga el débil, fuerte soy, porque no eres tú fuerte, no soy yo fuerte. Nuestra fortaleza no está en nuestras capacidades, sino en nuestras debilidades. En cuando reconocemos que somos débiles, que somos frágiles, que ya no podemos más, que no podemos cambiar o a una persona o a nosotros mismos, o una situación o una circunstancia o una condición física, una condición emocional, y decimos, Señor, es que yo no puedo. Es el momento en el que el Señor te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu vida cuando tú reconoces que tú eres débil y que tú no puedes, porque ahora tienes una nueva vida en Cristo. Y quiero hacer tanto énfasis en esto, porque necesitas tener una relación personal con el Señor Jesús para poder apropiarte de estas bendiciones, de esta palabra, de esta nueva vida que fluye dentro de ti, que el Espíritu Santo pueda morar en ti y pueda hacerte fuerte y pueda darte la fortaleza que necesitas y pueda darte la sabiduría que necesitas y pueda sostenerte en medio de la dificultad o en el tiempo duro de la vida o en estos momentos en que la incertidumbre simplemente sigue avanzando y uno dice, ¿qué más puede pasar? En esos momentos el Señor viene con su palabra a recordarnos que te sea suficiente la gracia de Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras vidas cuando en nuestras vidas nosotros somos débiles, somos frágiles o nos damos cuenta de que hay un tope hasta el cual nosotros llegamos. Y luego de allí nosotros sentimos que ya no podemos avanzar, que ya hemos llegado al momento en cómo continúo, qué más decir. Hay personas que me han dicho, es que he hecho de todo, he hablado de tantas maneras, he tratado de que me entiendan, he tratado de que me escuchen, he tratado de calmarme, he tratado de comprender. Y la expresión he tratado se repite muchas veces y no es que está mal tratar. Nosotros tenemos que entender lo que nos sucede, es el primer paso para resolver un problema, entender qué está pasando. Tratar de comprender cómo enfrentamos una situación X en el pasado y si funcionó y qué tenemos que hacer. Todo eso es válido, pero cuando nosotros entendemos que realmente donde está la fuente de la vida, la fuente del poder, la fuente para enfrentarnos a cualquier circunstancia y que aunque la circunstancia no cambie, quien cambia somos nosotros, es cuando nosotros entendemos que todo esto se logra por la gracia de Dios. Qué bueno que ahora no estamos viviendo bajo nuestra propia ley, bajo nuestro propio esfuerzo, que simplemente es el hacer mi voluntad lo que yo quiero, sino que entiendo que bajo el señorío del Señor, viviendo para Él, ahora yo vivo bajo su gracia y que el poder de Dios me hace fuerte. Y que aunque las circunstancias no cambien, el Señor me hace fuerte y el Señor está conmigo. Y el Señor, la fortaleza del Señor, la gracia del Señor va a venir a tu vida para capacitarte, para no solamente tener esa fortaleza para enfrentar la situación o para seguir con un estado de ánimo bueno en medio de la crisis. No, también la gracia de Dios te potencia, te capacita,
te da la capacidad para que entiendas, para que comprendas, para que cambies, para que te enfrentes a la situación. Te da sabiduría allí donde no la tenías antes, donde no podías comprender lo que sucedía y qué dirección tomar, qué pasos dar. La gracia de Dios está, fluye para ti. Y es importante que en tiempos como estos podamos recordar que la vida nueva en Cristo no es simplemente un concepto que tiene que ver con algo inalcanzable, tan teológico, tan especializado, que lo puedo escuchar pero no lo entiendo. No, tiene que ver con la vida diaria, con quiénes somos en nuestro hoy, cómo nos movemos, cómo vivimos aquí en este mundo donde todavía estamos. Y esto lo podemos lograr. Esta vida nueva viene de Dios para nosotros y se sostiene por la gracia de Dios. En tercer lugar, ¿cuál es otra de las características de una vida nueva en Dios? De tener ahora, decir, las cosas viejas pasaron y quedan atrás, de aquí en adelante todo es nuevo. Es que nosotros tenemos garantías en Dios. Esto es importantísimo. Nosotros en un tiempo, cuando uno lee libros de historia, y se hablaba mucho de que entre personas de cierta cualidad moral, de buena reputación, su palabra era la garantía para poder seguir adelante con un negocio, con un contrato, aunque no hubiera nada escrito, la sola palabra era la garantía. ¿Esto qué significa la garantía? Era la seguridad de que lo que se estaba hablando, de lo que el acuerdo a que se estaba llegando, se iba a cumplir, porque cada persona ofrecía su palabra. Luego fueron evolucionando las cosas de tal manera que ya no había tanta confianza solo en la palabra de una persona, entonces se requiere que haya documentos, que haya papeles, y ya no solamente un documento, un papel, sino qué tienes, qué propiedad tú tienes para ofrecerla como garantía de que si tú no cumples esto, yo me puedo quedar con tu propiedad, y esa propiedad es la garantía. El tener una garantía implica el buscar seguridad, el sentir o el estar confiados de que estamos parados en un lugar en donde no vamos a caer, donde no vamos a desfallecer, y que si me caigo o si desfallezco, alguien me va a sostener, alguien me va a levantar. No hay ninguna persona en este mundo quien pueda garantizarte a ti una vida diferente, una vida plena, una vida rica. Y cuando digo rica, no estoy hablando de esa riqueza que nosotros enseguida pensamos en que yo quiero dinero. Estamos hablando primero de la riqueza interior en tu vida, de el tener paz y vivir en justicia, en recibir misericordia. La única realmente persona que te puede dar garantías, seguridades en esta vida se llama Jesucristo. Él es el único. En esta novedad de vida, en esta nueva vida que ahora tenemos en Él, nosotros podemos caminar con seguridad, porque Él hizo muchas promesas, y la palabra de Dios, dice Pablo, que las promesas de Dios son todas sí y amén en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las promesas del Señor se cumplen, sin excepción. Todo el pacto del Señor con sus hijos se cumple. El Señor no se va para atrás, su palabra no se deshace, su palabra no se desmiente. El profeta Isaías escribió: se puede secar la flor, se puede marchitar, se pueden acabar todas las cosas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros tenemos en esta vida, en nuestra nueva vida con Cristo, nosotros tenemos garantías. Y todas nuestras garantías tienen que ver con la seguridad de la palabra de Dios, la fortaleza, la fidelidad del carácter de Dios. Siempre me gusta recordarles que caminar con el Señor, conocer la palabra, entender lo que significa la palabra de Dios y cómo se cumple en nuestra vida, tiene que ver con conocer el carácter de Dios. Mientras más nosotros conocemos el carácter de Dios, menos dudosos andamos por la vida.
menos nos sentimos inseguros, menos andamos preguntándonos, ¿será que Dios va a hacer esto? ¿Será que Dios va a cumplir aquello? ¿Será cierto que Dios no va a mandar un rayo para matarme porque yo pensé tal cosa, porque yo hice tal cosa? ¿Será que Dios está enviándome todas estas cosas malas? Cuando nosotros no conocemos el carácter de Dios, nos cuesta entender la acción de Dios. Entonces, por eso mi recomendación siempre será: estudia la palabra, conoce la palabra, porque en ella está la revelación del carácter de Dios. Y por ejemplo, la palabra nos dice que Dios es fiel, que Él no puede negarse a sí mismo, quiere decir, Él no puede ir en contra de su carácter, de su manera de ser, de su persona, y por eso Él es fiel. Por eso Él es santo, por eso Él no se puede contaminar con nada y no se contamina con nada. Y Él no aprueba la inmoralidad y no aprueba una vida sin ética y no aprueba una vida pecaminosa. ¿Por qué? Por su carácter. Pero también el carácter de Dios nos dice que Dios es amor y que con amor eterno nos ha amado y que Él nos mira con misericordia porque nos ama y que Él sostiene su palabra y sus promesas para nosotros por amor. Y dice, y aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios nos dice que Dios es amor. Eso no cambia. Entonces, cuando nosotros pensamos en cómo nos sostenemos en este mundo, en un mundo tan inseguro, tan contradictorio, con tantos valores y antivalores, tanto relativismo moral, tanto poner al hedonismo o la búsqueda del placer como el primer lugar o la primera prioridad, valga la redundancia, que hacemos las personas o que tiene la gente sin Dios, el ponerse uno en primer lugar, el buscar solamente la autogratificación, el pensar en que solo yo me merezco y que me debe, la vida me debe. Ese es uno de los grandes problemas de este tiempo, ¿no? La vida nos debe, tenemos derechos, pero cuando nosotros entramos a una novedad de vida con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la secuencia. Nosotros ahora vivimos bajo el señorío del Señor. Ahora estamos en Cristo. Nosotros nos sostenemos por la gracia de Dios en nuestra vida. Y nosotros, en tercer lugar, tenemos garantías, seguridad de nuestra vida aquí. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad viene de Dios. Nuestra seguridad no viene del mundo, no viene de los gobiernos, no viene de cuánta educación nosotros tenemos o de cuánto dinero tenemos, no viene de cuánto avance la ciencia, qué bueno que la ciencia avanza. No tiene, nuestra seguridad no proviene de lo físico, lo que podamos tocar, lo que podamos tener. Tampoco nuestra seguridad viene de cuánta salud hemos tenido. La salud física es algo que se puede perder en un momento. La salud emocional también puede ser muy ambigua, puede ser muy ambivalente, puede ser podemos estar bien en algún momento y luego emocionalmente sentirnos muy mal. Entonces, ¿qué nos puede a nosotros proveer seguridad en esta vida? El que nosotros aprendamos a poner al Señor en primer lugar. Que Él ocupe realmente el primer lugar. ¿El primer lugar de qué? El primer lugar de mis intereses, de mis intenciones, de mis motivaciones. El primer lugar de mi amor. Que Él sea mi primer amor. Que Él esté en el centro de mi corazón. Que mi vida esté motivada o inclinada a agradarle a Él y a nadie más. Y luego todo va tomando la proporción y el lugar que le corresponde. Dice en Mateo 6, 33, 34, unos versículos también muy conocidos que habló el Señor Jesús. Y dice, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿De qué estaba hablando el Señor? En el contexto, en los versos anteriores, estaba hablando acerca de cómo Dios provee. Habla de los pajarillos, de los lirios del campo, de cómo los alimenta, cómo viste a los lirios, cómo
alimenta la creación, cómo sostiene la creación. Y cuando uno piensa en pajarillos, imagínense un pajarillo, hay pajarillos tan pequeñitos, y uno los ve saltando y los ve buscando de comer y encuentran semillitas, encuentran frutitas, encuentran qué comer. Dios provee para su creación. Y el Señor le estaba diciendo, ustedes valen mucho más que pajarillos. Ustedes son más importantes para Dios que los lirios del campo. Y dice, pero ustedes busquen primero a Dios, primero el reino de Dios y la justicia de Dios. O sea, nosotros a veces invertimos el orden. Nosotros pensamos que tenemos que buscar todas estas cosas para sentir seguridad y queremos tener segura la comida, el techo, el lugar donde vivir, la educación de nuestros hijos, dónde están nuestros ahorros. Pensamos que hay quienes se van más allá y piensan y dicen, yo voy a buscar a Dios cuando yo logre arreglar el lío que tengo mentalmente, emocionalmente, en mis afectos, en mis relaciones con otras personas. O decimos, es que yo tengo una relación que no es correcta con una persona, entonces cuando yo arregle todo eso, yo voy a poner a Dios en primer lugar. Estamos invirtiendo el orden. El orden ha de ser, busca primero a Dios, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Sigue diciendo, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Dice otras versiones, cada día ya tiene su propio afán. No te preocupes por lo que va a pasar mañana. Dice, bástele a cada día sus propios problemas. El orden, ¿cuál es la garantía del Señor? La garantía del Señor es que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. La garantía del Señor, me encanta cómo lo dice el profeta, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto. Y aunque falte el producto y que no haya vacas, no haya ganado, aunque no haya sustento, aunque todo parezca caerse en pedazos, aunque todo parezca ir de mal en peor y nada en la vida nos pueda dar seguridad, el profeta dice, con todo, aunque eso suceda, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. O como lo dice el Señor, pondré primero el reino de Dios y su justicia. Dice el profeta, yo me alegraré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Jesús dice, y todas estas cosas serán añadidas. Tendrás seguridad en el camino que vayas. La sierva o el siervo que menciona el profeta son estos animalitos que hay tanta variedad en esta especie, ¿no? Hay algunas cabras monteses, hay algunos tipos de ciervos o venados que tienen en sus pezuñas, están formadas de tal manera que pueden trepar grandes alturas, aún alturas en montañas muy escarpadas, muy llenas de salientes, aparentemente desérticas, donde no hay un árbol, una planta donde se puedan sostener, sino que sus mismos pies los van llevando y tienen la fortaleza y la forma para sostenerse y mantenerse en la parte alta. ¿Por qué en la parte alta? Porque cuando están en la parte alta vienen las aguas, vienen las inundaciones, vienen los depredadores. Vienen animales que pueden atraparlos en la parte baja y dice que el siervo puede subir allá y en las alturas está seguro. Y por eso el profeta hace esta comparación y dice, porque Dios, mi Dios, Él hace mis pies como de sierva y Él me hace andar sobre las alturas. Cuando ponemos al Señor en el primer lugar en nuestras vidas, Él te va a levantar, te va a sostener, te va a poner sobre lo alto. ¿Esto qué quiere decir? De manera figurada, que te va a sostener Él de tal modo que aunque pases por las aguas, aunque venga la inundación, aunque venga el enemigo contra ti como un río, aunque venga el mundo depredador, aunque venga la enfermedad, aunque venga el desánimo, venga contra ti lo que venga, estarás seguro, estarás segura, porque Dios tiene cuidado de ti. En esta nueva vida nosotros ahora estamos afirmados sobre las garantías del Señor, la seguridad del Señor para nuestra vida. Por eso podemos vivir una nueva vida tranquilos, en paz. El Señor dice, no se angustien, no se preocupen del día de mañana.
No estén pensando qué voy a comer, de qué voy a vivir, qué voy a hacer, cómo va a llegar esto, cómo se va a solucionar, cómo voy a enfrentarme sin salud, cómo voy a hacer. Yo he tratado, el Señor dice, búscame primero a mí, ponme en primer lugar y allí estará la garantía para tu vida. Y por último, ¿cuál es otra de las características o cuál es otro elemento que nosotros encontramos en una nueva vida con Dios? Que ahora somos herederos de las riquezas del cielo. Me encanta llegar a este punto porque no solamente nos concentramos en nuestra relación con el Señor, en el aquí y el ahora, en lo que nosotros estamos viviendo aquí, la voluntad de Dios, lo que Él nos sostiene, su gracia, la fe en el Señor, ponerlo en primer lugar, el que Él nos enseñe cómo vivir de pensamiento, palabra y acción para Él, sino que Él también nos dice que ahora somos herederos de las riquezas que Dios tiene para nosotros en el cielo. El Señor Jesús en Mateo 25, el verso 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Vengan, benditos de mi Padre, vengan, hereden lo que Dios ha preparado. Y nosotros encontramos a lo largo de la Escritura, encontramos la descripción, la bendición, la increíble descripción de la vida eterna que a nuestra mente a veces se escapa toda la intensidad y todo el significado de lo que será estar en la presencia del Señor en el cielo, heredando las riquezas del cielo que el Señor ha preparado de antemano para nosotros. Eso nos debe motivar cuando nosotros estemos caminando por esta vida y recordemos, tengo una nueva vida. Mi vida pasada quedó atrás. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no vivo condenado a muerte. Ahora tengo esperanza de vida eterna porque el Señor ha preparado riquezas en el cielo para mí. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, este es el momento. Y si alguna vez caminaste con el Señor, pero te has apartado, te has alejado y piensas que ya Dios no puede hacer nada contigo, las promesas de Dios para tu vida siguen siendo sí y amén. Tienes que regresar, tienes que decirle, Señor, aquí estoy para vivir una novedad de vida, una nueva vida ahora en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es buena, es oportuna, es eficaz y ella llega hasta lo más profundo en cada uno de nosotros, allá de acuerdo a nuestra necesidad. Y por eso te pido, Espíritu Santo, que esta palabra llegue adentro, de acuerdo a lo que tú conoces de nuestro corazón y que tú transformes, tú trabajes, que esa palabra germine, crezca, produzca mucho fruto y que caminemos, Señor, en este mundo que tanto necesita de una iglesia que sea sal y luz, que caminemos confiados, sabiendo que tenemos una nueva vida en ti, que nosotros entendamos y vivamos bajo tu señorío, comprendiendo que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Que nosotros disfrutemos el saber que ahora vivimos bajo la gracia de Dios, esa gracia que nos capacita, que nos sostiene, que nos ayuda, que nos dirige, aún en los momentos de debilidad. Que nosotros podamos caminar seguros de tus garantías, de tu presencia en nuestra vida, de tu cuidado para con nosotros, que aprendamos a ponerte en el primer lugar de nuestro corazón. Y Señor, que la esperanza de la vida eterna, de las riquezas que nos esperan en el cielo, sean también un motor en nuestra vida para glorificar tu nombre y para seguir adelante, sin importar, Señor, lo que nosotros pensamos o estamos viendo como nuestra realidad presente, que recordemos que tú has preparado lugar para tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros.
Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Esté preparado para seguir caminando con el Señor. Yo soy la pastora Erika Harris de CCI, Centro Cristiano Internacional, Panamá. Que el Señor le bendiga.